vais a ser vuestra mejor amiga. En todas vuestras conversaciones vais a hablar de ella, que se llama el cortisol. Si ahora entra el bedel y dice ¡fuego!, todas nos levantamos y salimos corriendo a la puerta porque tenemos una hormona, que es la hormona del estrés y la supervivencia, que se llama el cortisol. Si no tuviéramos cortisol, nos quedaríamos sentadas y diríamos ¡ay! Pues vamos a ver cómo se quema el edificio, qué interesante. Por lo tanto, a pesar de que os voy a hablar de cosas muy negativas de esta hormona, es fundamental para la supervivencia. Es la famosa hormona que si uno se encuentra con un león delante, uno puede salir corriendo gracias a esta hormona. ¿Qué pasa? Que salimos fuera, nos dicen que hay fuego, estamos fuera y nos dicen no, ha sido una falsa alarma, es que está estropeado el sistema de alarmas. Y nos volvemos a sentar 10 minutos después, todas en el mismo sitio, y yo sigo con mi conferencia. Ninguna se sienta de la misma forma. Todo el mundo está como inquieto. Uno tiene como una sensación rara. Nadie puede olvidarse que ha salido corriendo por un posible fuego. ¿Por qué? Porque la hormona del cortisol tarda entre 6 y 8 horas en bajar y volver a sus niveles normales. Es decir, el pico es muy rápido, la bajada es lenta. Si uno va conduciendo, manejando por estas calles tan apasionantes y sin tráfico de Guadalajara, y uno tiene un frenazo, aunque no se dé con el coche de delante, uno tiene una sensación, una opresión y dice ¡ay! Me ha pasado algo, ¿no? Imaginaros que seguís aquí sentadas y entonces una empieza a pensar ¿y si en verdad no está estropeada la alarma? ¿Y sí que hay un incendio y se ha equivocado el bedel? Estamos aquí, ¿cómo voy a salir yo? Porque estoy en medio. Entonces tendría que levantarme y empieza a agobiarse y a pensar qué pasaría. Se produce solo con pensarlo el mismo pico de cortisol. Imaginaros que volvéis aquí 3 meses después a otra conferencia. La persona que ha estado así de agobiada dice no, yo me voy a poner cerca de la puerta porque yo no me fío. Pero en ese momento alguien le dice no, siéntate conmigo, le sienta delante y se pasa toda la conferencia pensando ¿y si hay un fuego? Se produce el mismo pico de cortisol. Es decir, solo con pensar en negativo nuestro cuerpo sufre exactamente como si eso estuviera sucediendo. Hace unos meses hice un experimento y se puso a voluntarios en una resonancia magnética funcional. Se les puso y se les dijo, imaginaros que os llaman para deciros ahora mismo que tu padre ha tenido un infarto. Imagínatelo. Y se les hacía pensar e imaginarse cómo vivirían. Y se vio que se producía un pico de cortisol en sangre fortísimo. 2 semanas después se hizo el mismo experimento y se les dijo, imaginaros que os llaman para deciros que habéis ganado 20 millones de dólares y no tenéis que pagar impuestos. Y en ese momento se vio que solo con imaginarse lo positivo se elevaban las hormonas de la dopamina y serotonina. ¿Qué pasa cuando el cortisol está elevado constantemente? Porque estamos constantemente preocupados. No olvidemos que el 90% de las cosas que nos preocupan nunca, jamás suceden. Vivimos constantemente preocupados por cosas que no van a pasar, pero nuestro cuerpo está sufriendo como si esas cosas estuvieran sucediendo. ¿Qué pasa cuando el cortisol está elevado durante mucho tiempo por estrés, por preocupación, por tensión, porque tenemos un marido que no nos trata bien, porque tenemos una suegra terrible, porque nuestro hijo nos da problemas, porque tenemos algún tema económico que nos acucia? ¿Qué es lo que pasa con el cortisol? Que se eleva de manera crónica y produce 2 efectos. Uno a nivel físico y otro a nivel psicológico. A nivel físico, desde la punta de la cabeza a la punta del pie, pérdida de pelo, tiembla el ojo, problemas para tragar, como la sensación de tener una bola aquí, problemas intestinales, colon irritable, infecciones de repetición, artritis, fibromialgia, migrañas, parestesias, es decir, que las manos o los pies uno tiene sensación de que se duermen, incluso taquicardias, sensación de que falta el aire. Eso son los síntomas físicos. Y los síntomas psicológicos son un cambio en los patrones de sueño. Uno dice, yo llevo un tiempo que no descanso bien, no estoy bien, me acuesto pero mi cabeza no consigue parar la cabeza, o al revés, me levanto por las mañanas pero la sensación es de no haber descansado, o me levanto muchas veces por la noche y me despierto varias veces. Otro síntoma es fallos de memoria. Nosotros tenemos una zona en nuestro cerebro que se denomina el hipocampo, que es la zona de memoria y de retención de datos a corto plazo. El hipocampo, en su membrana, tiene muchos receptores de cortisol. Cuando uno está muy estresado y muy tenso, empieza a notar fallos de memoria. ¿Cuánta gente veo en mi consulta de 40 años que viene y dice, doctora, vengo por un inicio de Alzheimer? Eso no es Alzheimer, es estrés, tensión.
y hipocampo bloqueado por hormonas del cortisol. ¿Qué más sucede? Irritabilidad. El cortisol está muy encargado de la irritabilidad, esa sensación que tenemos de vez en cuando de que estamos enfadados con el mundo. Y de manera crónica, cuando esto sucede de manera crónica y el cortisol está constantemente elevado por estados de estrés crónico, uno llega a la depresión. Hay estados depresivos que tienen que ver con la ansiedad. Gente que dice, yo llevo 20 años tratada con antidepresivos, cuidado, que eso no es una depresión. Gente que dice, no respondo a antidepresivos, tengo una depresión, cuidado, que puede ser estados de estrés crónico y hay que tratar con otro tipo de medicación. ¿Cuáles son las maneras de librarnos del cortisol?